Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a conocer, dentro de aproximadamente 30 minutos, los datos de la encuesta de población activa correspondientes al segundo trimestre del año 2020. Bueno, esta es una encuesta de población activa en la que empiezan ya a verse los datos, podríamos llevar negativos. Recordamos que en el primer trimestre, la primera época, pues solamente tenemos 15 días de la segunda quincena, ¿no? La segunda quincena del mes de marzo y como decía, en esta EPA nos estamos encontrando una nueva situación, ¿no? Es decir, vamos a analizar en primer lugar lo que son los datos de ocupación, ¿vale? Ahí vemos un poco con carácter interanual, es decir, de qué manera ha evolucionado la ocupación con respecto al año anterior y estamos hablando de una caída, ¿de acuerdo? Es decir, con respecto al año anterior de un menos 6%. Estamos hablando, si hablamos de con carácter, digamos, del trimestre anterior, también se produce una caída similar, un poquito menor, del menos 5,5%. Estaríamos hablando de que pensemos que en el trimestre anterior teníamos una ocupación, unos ocupados de 19.681.300 y ahora estamos en 18.607.200 trabajadores, ¿de acuerdo? Si lo comparamos con el segundo trimestre del año anterior, estábamos en 19.804.000, con lo cual ya empezamos a notar una caída bastante importante. Repito, de un mes para otro, 19,6 millones a 18,6, es decir, exactamente 1 millón de personas menos aproximadamente, un poquito más, de hecho, o perdón, un poquito menos de 1 millón de personas menos ocupadas. Si hablamos por sectores, podríamos decir que todos los sectores han tenido un comportamiento negativo. Para que se hagan una idea, estamos hablando de una ocupación que con carácter interanual, la comunidad o el sector que más ha perdido es el sector construcción, como lo ven ahí, que ha sido un menos 8,4, seguido por el sector servicios, un menos 6,2, el sector de la agricultura y pesca, un menos 5,7 y el sector de la industria, un menos 4,4. Y si hablamos de lo que son las comunidades autónomas, pues nos encontramos con que las comunidades que, entre comillas, han tenido con carácter interanual un mejor comportamiento ha sido el caso de Galicia, que no es que haya crecido en ocupación, sino que, entre comillas, solo ha decrecido un menos 4,6%, el caso de la Comunidad de Madrid, que ha sido un menos 1,5%, y el caso de la Comunidad de Cantabria, que ha sido un menos 5,3%. Luego hay comunidades que han tenido un peor comportamiento, como es el caso de Andalucía, el caso de Baleares y el caso de Cantabria, ¿de acuerdo? Estos serían, digamos, los datos de ocupación. Si pasamos a los datos de ocupación, analizando un poco por segmentos, vemos que ha crecido, que ha decrecido más el contrato, el tiempo parcial, un menos 15,8 frente al tiempo completo, un menos 4,3, y que ha decrecido más los trabajadores por cuenta ajena, un menos 6,9 frente a los autónomos, a los trabajadores por cuenta propia, que ha decrecido un menos 1,4. Y luego, y si hablamos por el tipo de contrato, pues vemos que se produce una enorme reducción de los contratos temporales, un menos 21% frente a la reducción de los contratos indefinidos, que ha sido de un menos 1,9%. Claro, si comparamos con respecto al mes anterior, hay que tener en cuenta que los temporales han reducido en un menos 16,1 y los indefinidos un menos 2,9%. Esto sería un poco la gráfica de ocupación, una gráfica terrible, como podrán ver, como decía, una caída enorme, una caída de 1 millón con carácter anual, 1.197.700 personas trabajadoras, un menos 6%, y menos 1.074.000 trabajadores, menos 5,5 si nos comparamos con el trimestre anterior. Con lo cual, ojo a este dato, porque creo que es un dato relevante. Vamos un poco a las cifras de desempleo. Bueno, las cifras de desempleo nos estamos encontrando ya nos encontramos con un volumen de desempleados de 3.368.000 personas trabajadoras. Si esto lo comparamos con el mes anterior, supone un incremento de un más 1,7%, pero si lo comparamos con el año anterior, con el segundo trimestre del año 2019, se trataría de un incremento del 4,3%. Particularmente
el segundo trimestre del 2019 la población desocupada estaba en 3.230.600 personas trabajadoras. Dicho esto, todos conocemos, de hecho, el próximo día 4 de agosto veremos los datos de paro, afiliación y contratación del mes de julio, pero tengamos en cuenta que esto es una encuesta, ¿vale? Esto es la encuesta de población activa, dentro de la cual pues no figuran como desempleadas las personas que se encuentran, por ejemplo, en situación de ERTES, las personas que están en situación de cese de actividad y con lo cual eso evidentemente pues puede también distorsionar lo que es la información. Por sectores, como verán, en cuanto a lo que son el colectivo, ¿no? El colectivo, digamos, los sectores que han salido más perjudicados en materia de desempleo, el sector que ha crecido más, al final arrastrado por la hostelería, por el turismo, por el sector de viajes, una parte importante del consumo es el sector servicio, ¿de acuerdo? Seguido por el sector de la industria, en tercer lugar construcción y en cuarto lugar agricultura y pesca. Y del mismo modo que antes hablábamos de lo que son las comunidades autónomas, es decir, si analizamos comunidades autónomas desde el punto de vista del incremento del desempleo, pues pasa exactamente igual. Es decir, salvando, no hay ninguna comunidad autónoma que con carácter interanual pues haya decrecido en materia de desempleo. Las comunidades que tienen un peor comportamiento son las comunidades del País Vasco, el caso de Navarra, ¿de acuerdo? Y el caso de Baleares. Y las que han tenido mejor comportamiento han sido Canarias, Andalucía y la Comunidad de Castilla-La Mancha. Hay un poco la curva, hacemos una segmentación en lo que es la curva desde el punto de vista de ciertos colectivos, ¿no? Creo que es importante tenerlo en cuenta. Tenemos que pensar que particularmente el colectivo masculino alcanza una tasa de desempleo del 14,3%. Aquí tenemos que pensar que estamos hablando ya de una tasa de desempleo de 16,7%. Repito, 16,7%, incremento en los últimos 12 meses del 4,3%, tasa de desempleo 16,7%, lo cual ya notamos evidentemente un poco de manera sensible el incremento en la tasa de desempleo con respecto al trimestre anterior. Y ese 16,7%, pues como verán, pues se distribuye perjudicando de manera notable al colectivo femenino, 16,72%, frente al colectivo masculino que está en un 14,13%. Evidentemente, todos los sectores han crecido en tasa de desempleo, tanto el colectivo masculino como el colectivo femenino, pero como decía, sigue habiendo una brecha en materia de desempleo en perjuicio del colectivo femenino. Y en materia de edad, pues pasa algo por el estilo. Nos estamos encontrando con un segundo trimestre en el que hay una tasa de desempleo, en el caso de los menores, de las personas entre 20 y 24 años, de un 36,89%, es decir, realmente casi multiplica por encima de 2 veces, ¿no?, la tasa de desempleo con carácter general, el colectivo de 40 a 44 de 11,96 y el colectivo por encima de los 60 del 12,9%. Estos serían un poco los datos, digamos, que hemos recibido hoy, que hemos visto hoy en materia, como decía, de ocupación y desempleo vinculado a esta segunda EPA, la EPA del segundo trimestre del año 2020. A partir de ahí, ¿cuáles son nuestras previsiones para el año que viene? Bueno, tenemos que tener en cuenta que un poco entender un poco cuál es el entorno muy complejo, el entorno económico, el entorno sanitario, el entorno socioeconómico, en definitiva, en el que nos encontramos. Estamos hablando ya de que los escenarios, ¿no?, para todo el año 2020 nos sitúan desde un escenario muy optimista de recuperación temprana, de un decrecimiento del PIB en torno al 9%, y este es el único escenario que permitiría que a finales del año 2022 pudiéramos alcanzar las cifras de actividad que teníamos antes de la pandemia, que teníamos antes de la segunda quincena del mes de marzo del presente año. Habría luego un escenario de recuperación gradual que probablemente sea en el que nos podamos encontrar ahora entre esta recuperación gradual, pero también tengamos en cuenta la situación actual del turismo, por ejemplo. En la recuperación gradual, el PIB se reduciría en torno al 11,6%, mientras que un escenario muy pesimista, un escenario de recuperación muy lenta, se movería por un decrecimiento del Producto Interior Bruto por encima del 15%. Al final estamos hablando de unas cifras de PIB en la que incluso a lo largo del año 2021 pues tendríamos un crecimiento en el entorno al 7,5, 7,8%, y las tasas de desempleo, que hemos visto un poco las cifras con las que nos encontramos, nos estaremos moviendo en un entorno
de un 18,2 en adelante para el año 2020 y en torno a un 16,7 para el año siguiente. Al final, como decía, hay que tener en cuenta mucho el entorno macroeconómico. El comercio internacional a nivel global se ha reducido en 10% y esto perjudica mucho a las economías exportadoras. Dependemos de los rebrotes, la importancia evidentemente del sector terciario y particularmente de la importancia del turismo. Las noticias que hemos tenido en estos últimos días con respecto al turismo británico evidentemente no ayudan evidentemente. Parece que hay un pequeño repunte del consumo, lo decía el otro día el representante, el presidente del Banco de España, y la recuperación o las ayudas de la Unión Europea evidentemente no van a ser todo lo rápida que a nosotros nos gustaría, ¿de acuerdo? Estamos hablando, lógicamente, de que siguen siendo necesarios el mantenimiento de los ERTE, de momento hasta finales del mes de septiembre, probablemente hasta finales de año, que parece algo bastante consolidado. Y como decía, hay cifras, entre comillas, esperanzadoras en los últimos datos mensuales de afiliación, sobre todo, en la que sí que hemos visto algún tipo, digamos, de pequeña recuperación. Estamos hablando actualmente, básicamente, el mes de junio hemos estado en 18,6, prácticamente la misma cifra en millones de personas afiliadas que el mes de mayo, ya con un incremento de 100.000 personas con respecto al mes de abril, pero todavía estamos evidentemente en cifras muy por debajo de los años previos, del año 19 y del año 18, un poquito por encima del año 17, es decir, para que vean un poco la trascendencia y la lentitud en los plazos. Es decir, es verdad que al final nuestra economía vamos a tener un proceso de recuperación evidentemente lento, probablemente se atenúe, desgraciadamente, desgraciadamente por el que no vamos a conseguir la contratación deseada durante el periodo del veraniego, y una parte importante de los contratos temporales que antes, en otros periodos de no situación como esta, lógicamente se extinguían a finalizar el verano, este año no va a ocurrir, pero evidentemente unos efectos se van a consolidar con otros y a lo largo del año 2020 probablemente estemos en una pérdida neta de empleo en el entorno del 1,25 millones de personas trabajadoras. Nuestras previsiones para el tercer trimestre de este año, bueno, básicamente desde el punto de vista de la ocupación nos vamos a mover en un escenario en el entorno a los 18.670.000 personas trabajadoras. Esto supondría una creación neta de aproximadamente 65.000 empleos en este tercer trimestre. Esto supondría una caída, evidentemente, interanual del 6,1%. El nivel de desempleo alcanzaría los 3.420.000 personas trabajadoras, lo cual supondría un incremento de más de 200.000 personas con carácter interanual, desde el punto de vista porcentual un más 6,4%, y la tasa de desempleo se situaría en un tercer trimestre que en teoría podría ser un poquito mejor que este terrible segundo trimestre. Estaremos hablando de una tasa de desempleo en el entorno del 15,5%. Al final, todo, como decía, va a depender de la prolongación de los ERTEs, todo va a depender de la salida también de los ERTEs. Estamos hablando de las tasas de desempleo y de la potencial recuperación de la actividad. Estamos hablando de más que nunca de la necesidad de que se pueda incentivar pues todo lo que se pueda la inversión, el emprendimiento y la creación de empleo, desde el punto de vista de minimizar el impacto tanto en impuestos como en cotizaciones. Importantísimo la potenciación. Estamos viendo cómo son siempre los colectivos más desfavorecidos, vinculados al género, vinculados a los jóvenes, vinculados a las personas con capacidades distintas, las que sufren enormemente más que el resto de colectivos este tipo de situaciones de crisis, con lo cual importancia de las políticas activas de empleo, importancia del trabajo por esos colectivos, importancia por la recualificación, importancia por la formación, importancia también, lógicamente, por potenciar, evidentemente, de manera casi quirúrgica, ¿no?, aquellos sectores que demandan y que necesitan más apoyo que nunca, no solamente en la prolongación de los ERTE, sino incluso en todo tipo de incentivos y apoyo para la recuperación económica, con carácter general, evidentemente, el sector terciario y particularmente el sector del turismo, pero el resto de sectores que están tirando también de la economía. No podemos olvidar de sectores como el agrario, el sector, por supuesto, de la industria o el sector de la construcción. Y, evidentemente, importancia, como decía, de trabajar también, digamos, para luchar contra la pandemia, ¿de acuerdo? Para luchar con la responsabilidad, la corresponsabilidad de todos, evidentemente, para minimizar los rebrotes, tratar de que no tengamos una crisis sanitaria y, sobre todo, que también no tengamos una nueva crisis económica de la cual todavía no estamos hablando. Con lo cual, mucha prudencia, mucho trabajo entre todos. Agradecerles la presencia en esta webinar. Les esperamos el próximo día, el segundo laborable del mes de agosto, el día 4
de agosto, en el que presentaremos los datos de afiliación, contratación y paro del mes de julio, en el cual ya tendremos también una foto bastante nítida. Es cierto que hasta que no acabemos el mes de septiembre o hasta que no acabemos el mes de diciembre, si se prolonga hasta entonces los ERTE, no van a tener la foto totalmente nítida, pero como les decía, agradecerles la asistencia a esta webinar. En los próximos minutos tendrán un informe muy completo y al mismo tiempo la posibilidad de descargarse el vídeo con esta pequeña presentación, y en unos minutos pues del Ministerio se presentarán también los datos de esta segunda etapa. Como les decía, desearles buen día y gracias por la conexión.